Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario que me ha llamado demasiado la atención porque he visto en las personas conocidas, cercanas, pasividad frente a las situaciones que están viviendo, que claramente la Biblia dice no son la voluntad de Dios. Y esto es extraordinario porque descubrir cómo nosotros actuar en su voluntad es lo mejor y no actuar en simpleza. De eso estaremos hablando en un minuto. Hola amigos, qué bendición nuevamente estar alrededor del nombre de Jesús y de su hermosa y maravillosa palabra. Hoy vamos a estudiar un tema extraordinario. No sea simple. Esta es una palabra que suena dura, pero muchos de los hijos de Dios algunas veces actuamos con simpleza, otros todo el tiempo actúan en simpleza o la mayoría del tiempo. O en momentos cruciales, la simpleza es la que gobierna. ¿Qué es ser simple según la Biblia? Bueno, y hay otros temas acerca de la simpleza en alimento espiritual. Por favor, los invito a que los revisemos porque no es lo mismo. Esto es, lo estoy ampliando un poco más. En la Biblia, la palabra, una persona simple se describe como una persona que fácilmente cree en todo lo que escucha sin evaluar la información que está recibiendo. Es decir, cree. No, y hoy día con la inteligencia artificial es cuando más necesitamos discernimiento. También una persona que carece de discernimiento. Es decir, no ve las consecuencias de las decisiones o de las acciones o de las circunstancias que está viviendo y no da lugar al Espíritu Santo porque sencillamente le parece que es así. Y lo otro es que se resiste, una persona simple se resiste a la sabiduría o al conocimiento de Dios. Es decir, no procura por buscar en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento con el Espíritu Santo, sino cree que lo que está sucediendo, bueno, corresponde o sencillamente no se da cuenta de la situación y termina viviendo cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Qué les parece, mis amigos, si oramos? Y nos adentramos en esta maravillosa palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por esta noche tan divina. Gracias por tu hermosa palabra, Señor de los cielos, que nos sana, nos libera, nos sana de la ruina, Señor de los cielos, y nos lleva, Jesús, a conocerte más y a entenderte más. Y en eso queremos nosotros gloriarnos, en conocerte y entenderte que tú eres Dios, Señor, que amas la misericordia y que quieres que nosotros vivamos una vida, Señor de los cielos, llena, Dios Todopoderoso, de buenas noticias, llena de tu gracia, de tu poder, de tu dulzura, de tu amor, de tu bondad. Jesús, hoy quiero agradecerte porque estás conmigo y quiero agradecerte porque me llenas de ti. Hoy quiero agradecerte y vamos a agradecer al Señor, agradézcale. Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y aquí estamos los llamados, los elegidos, los escogidos. Y si siente que usted no es un llamado, es muy sencillo. Dígale, Señor Jesucristo, yo te invito para que entres en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y hoy, Señor de los cielos, te doy gracias porque a partir de este instante yo empiezo a hacer un llamado porque te reconozco como el único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado, quien murió en la cruz y resucitó por nosotros y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias por la resurrección. Gracias por amarnos tanto, Dios. En el nombre glorioso declaro, Señor, que esta palabra sana, restaura, libera,
vivifica, santifica, renueva, guía. Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Esta palabra, Señor de los cielos, nos levantan esta noche, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, la Biblia dice mucho acerca de la simpleza. En Proverbios 22:3 dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Un simple recibe el daño, pero no quiere decir que un simple no se dé cuenta de las circunstancias que están viviendo. Son notorias. Sin embargo, recibe el daño porque actúa con simpleza. El hombre prudente ve el mal y se esconde, dice otra versión. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. No otra versión, perdón, otro versículo que es Proverbios 27:12. Y hoy vamos a hablar y vamos a enfocar porque me inspiró el Señor a través de la vida de Sansón, un juez del pueblo de Israel, un elegido desde antes de estar en el vientre de la mamá. Su mamá era estéril y su papá se llamaba Manoa y no podían tener hijos. Y el ángel de Dios se apareció a la mujer y después se apareció a Manoa y le dijo en Jueces 13:5 dice: al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Era un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Pero esta consagración era algo maravilloso. Tenía que cumplir con determinadas cosas que están escritas en la palabra de Dios, las describe muy bien Números, pero aquí lo que vamos a destacar es que él era un elegido, un ungido, un escogido, un apartado para una asignación divina. No, esto no significa que él no tuviera personalidad propia, y vamos a darnos cuenta que la tuvo, sino que Dios tenía un propósito divino con Sansón. Sin embargo, como es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y nos ha dado libertad para tomar las decisiones, aquí cabe destacar algo supremamente importante, y es que Dios no interviene en lo que a mí o sea, no se opone a lo que a mí me gusta. Nos da la libertad. Escoja, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Es así. Dios es divino, es maravilloso. Y mira lo que hizo Sansón, hablando de la simpleza. Hoy vamos a enfocarnos en él con respecto a la simpleza, ¿vale? Después miraremos otro enfoque en otro tema, también de Sansón, completa, no diferentísimo, pero tiene mucho que ver con la asignación que Dios le dio a Sansón. En Jueces capítulo 16, desde el verso 1 dice: Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo, y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas, entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Era un hombre con una fuerza sobrenatural. Miren, dentro de lo que Dios había designado para él y la unción que el hombre tenía una fuerza sobrenatural. Dice: después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádalo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte.
Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. ¿Y qué creen que ocurre? Dalila le dice: me has engañado, me has usado, ¿cierto? Me has dicho mentiras, tú no me amas. Y así lo intentó varias veces. Y él le dijo varias cosas. En el verso 15, otra vez, después de un intento fallido, porque no le había dicho realmente en qué radicaba su fuerza, dice: así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Miren esto, la mujer tenía un propósito y era entregarlo, no lo quería. Sin embargo, Sansón, ella dice ahí, 3 veces la engañó. Y la mujer que perseveró hasta que logró descubrir el gran secreto. Pero aquí lo destacable es que, porque podemos decir, bueno, pero nosotros no estamos viviendo una situación de esas como la de Sansón. Pero ¿cuántas situaciones en su vida vuelven, vuelven, vuelven y seguimos actuando con simpleza? De eso es que nosotros hoy debemos persuadirnos. O sea, darnos cuenta: wow, Jesús, yo estoy permitiendo que el devorador se robe lo que me pertenece. Yo estoy permitiendo que la humillación, que el dolor, bueno, no sé, muchas circunstancias estén viniendo a mi vida y no estoy haciendo nada, teniéndolo todo para actuar en contra. Dice en el verso 17 que él le reveló su secreto, ¿cierto? Y le dijo: si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Pero antes dice que fue nazareo desde el vientre de su madre. Ese era su gran secreto. Esa era su asignación delante de Dios. Dice que Dalila, verso 18, viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo: vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño. Miren esto tan tremendo. Y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Esto es una cosa terrible lo que le ocurrió a Sansón. ¿Tuvo pistas de que esa no era la voluntad de Dios? Por supuesto que las tuvo. O sea, 3 veces la mujer intentó dañarlo. Y no era una cosa de la cual él no lo notara, porque ella llamaba del aposento interior a que los filisteos vinieran a atraparlo. No lo podían atrapar. ¿Por qué? Porque él no había perdido su fuerza. Él tuvo que luchar con esos filisteos. ¿Y cómo no se da cuenta de la trampa y de la coartada y del objetivo, ¿cierto? Del propósito que tenía Dalila sobre su vida? Pero lo más tremendo, queridos, es que quizás no nosotros también, a nosotros nos esté pasando que no nos damos cuenta que hay una Dalila que Satanás ha puesto para dañarnos. Y cuando hablo una Dalila, no es una persona, o pueden ser personas, o pueden ser circunstancias, o pueden ser situaciones en las cuales nos hemos acostumbrado a vivir y a considerar que son la voluntad de Dios, y no son la voluntad de Dios. Enfermedades,
situaciones financieras, división en la familia, división en la relación de pareja, problemas en el trabajo, circunstancias en el trabajo, circunstancias con los hijos, y viene una y otra vez, una y otra vez. Y consideramos que eso es la normalidad. Y saben, esa no es la normalidad, porque todo lo que viene de Cristo produce gozo y paz, aún así sea una circunstancia difícil. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que cuando viene esa acechanza, ¿qué tengo yo que hacer? Y es que estoy viendo el mal, y yo, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios, o me aparto, pero hay otro versículo que quiero que estudiemos, es someternos a Dios. Sin embargo, sigue diciendo la Biblia. Tomé otro pasaje en Jueces 14, del 16 al 17. Ustedes lo pueden estudiar en casa y se van a dar cuenta cómo Sansón vivió una circunstancia parecida. O sea que parece que el hombre, su estilo de vida era ser simple. Nunca le había faltado la fuerza. Pero cuando no tuvo en cuenta lo más importante, digamos que desechó, menospreció la asignación que Dios le ha dado, no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Cuántas cosas está escuchando? ¿Cuál es la dirección que usted está recibiendo? ¿La dirección de parte de Dios o lo que dice el mundo? Mi esposo dio el tema pasado, maravilloso. Habló bastante acerca de esto. No voy a enfatizar. Pero Proverbios 14, del 15 a 16 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Saben una cosa, chicos? La sabiduría, la inteligencia son la esencia de Cristo. En Él están escondidos los secretos de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces, cuando yo decido hacer las cosas y darme la oportunidad de preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que me case con esta persona? ¿Es tu voluntad que me involucre en este negocio? ¿Es tu voluntad que haga este viaje? ¿Es tu voluntad que haga esto otro? Dejo de ser simple. O cuando estoy viviendo una circunstancia difícil, oiga, esta no es la voluntad de Dios. ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Y a qué nos lleva? Miren, a pasividad. Pasividad en la iglesia, pasividad en el cuerpo de Cristo, pasividad en nosotros por no discernir que lo que estamos viviendo no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y conociendo tenemos la palabra de Dios que dice lo que tenemos que hacer, nos quedamos quietos porque se nos olvida, ay, me duele tanto, mejor me acuesto, ay, no, qué pereza, siempre los demonios, ay, no, esto no creo que sean demonios, Satanás, bueno, tampoco. ¿Saben una cosa? Esa es la simpleza. El creer aún lo que su propia carne le está diciendo y no someterse a lo que dice Dios. Mire lo que dice Santiago 4:7, esto es divino. Dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Muchas de las cosas que se presentan es el enemigo queriendo obstaculizar, queriendo operar, queriendo actuar, o queriendo no, actuando, buscando la manera de entrar, buscando la manera de engañarnos, porque es mentiroso, engañador. Y saben una cosa, no duerme, tampoco descansa. Y es inmisericordia, implacable. ¿Qué hicieron con Sansón? Dijeron que lo iban a castigar, ¿saben? Lo encarcelaron y le arrancaron los ojos. Satanás no tiene misericordia. Cuando hablamos de someternos a Dios, es rendirnos a su autoridad, a su voluntad, a lo que dice su palabra. ¿Y qué dice cuando está viniendo una circunstancia difícil? Bueno, la Biblia, lo primero que podemos hacer es orar. Resista al diablo. Ejerza su autoridad. Tómela. O sea, no es tomarla porque nunca la dejamos, nunca se nos es quitada. Es ejercerla.
nuestra autoridad y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, hablarle al cuerpo, hablarle a las circunstancias, echar fuera a los demonios, poner por encima la palabra de Dios. Eso es someternos en una circunstancia. Miren, la que digamos es muy generalizada, la situación económica. Sí, yo puedo echar fuera el espíritu de pobreza, el espíritu de pitón, el espíritu de mamón, pero no diezmo, no voy a recoger. No diezmo u ofrendo en la iglesia. ¿Por qué? Eso es algo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque me someto a Dios y le digo, Jesús, estoy de acuerdo contigo, quiero que el reino de los cielos crezca y se multiplique. Quiero que las personas salgan del infierno. Y no es que eso cueste plata, es decir, que a Dios necesite de nuestra plata para que esto ocurra. No, la salvación es por gracia. Pero ¿saben qué hacen las iglesias? Las iglesias predican la palabra de Dios, reciben a las personas, las atienden, les enseñan, se preparan los pastores. Miren, esta es la vida cristiana, es algo divino, es algo maravilloso. Eso es resistir. Y cuando habla de la palabra resistir es firmemente al diablo. Es estar alerta, usar la autoridad que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que hemos recibido. Tomar la palabra de Dios con autoridad, proclamarla, declararla y creerla. Creerla, creer a lo que Dios dice en su palabra. Eso es que yo me someta a Dios, no ceder ante la presión espiritual o emocional, que eso fue lo que vimos en la vida de Sansón. Y no perder las oportunidades tan divinas. Miren, entran a un trabajo y empieza el uno a oponerse y empieza una circunstancia y empiezan los enemigos. ¿Saben qué? Prohíban, amigos, prohíban en el nombre de Jesús a los demonios usar a esas personas en su contra. Nosotros tenemos aquí en el canal de Alimento Espiritual muchos temas. Defiéndete. Está todo lo que un hijo de Dios o nosotros, lo que consideré, ¿no? Por supuesto, faltará más. Pero hice un resumen. Requiere tiempo, requiere que tome su cuaderno y lápiz, requiere oración, sí requiere. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es dejar la simpleza y aprender la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, actuar conforme a Dios. Y cuando dice la palabra someternos a Dios, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de nosotros. Cuando yo me someto a su palabra, ¿sabe una cosa? A Satanás no le queda otra cosa que irse. No le queda otro motivo por el cual quedarse. Cuando yo proclamo su palabra, cuando yo me levanto en victoria, cuando yo no duermo la enfermedad, cuando yo no consiento la enfermedad, cuando yo no recibo los diagnósticos como si vinieran de parte de Dios, sino cuando veo a Dios, cuando me enfoco en Dios, cuando no miro a las personas, cuando me enfoco en Cristo, cuando me enfoco en lo que Él hizo en la cruz, cuando me enfoco en la oración, cuando me enfoco en el estudio de la palabra, cuando me enfoco en Él como proveedor y no en las personas que estoy considerando que me pueden ayudar. Cuando me enfoco en hacer su voluntad. Y a veces no queremos, pero ¿sabe una cosa? La voluntad de Dios es tan maravillosa, tan agradable, tan perfecta, tan divina, que es mejor ser sabios, prudentes, sagaces, sensatos. Es mejor y más fácil que ser necios y simples. Esto es una cosa tremenda. ¿Cómo actuar en la sabiduría, en la inteligencia de Dios, dejando de un lado la simpleza? Y es, evalúe la situación que está viviendo. En estos días estaba preguntándole algo al Señor. Mire, en mis caminatas salgo a caminar divino y le empiezo a orar. Digo divino porque es que oro y hablo con el Señor, cosas tan maravillosas y me hacen divertida la caminata porque realmente lo hago porque es saludable. Pero cuando lo estoy haciendo lo disfruto un montón. ¿Saben por qué lo he aprendido a disfrutar? Porque oro en lenguas, le cuento al Señor las cosas y recibo. El siguiente tema que vamos a estudiar, todo lo recibí en una caminata y eso fue espectacular. Pero bueno, ¿qué hacer entonces? Miren, debemos apartar tiempo para orar. Y
evaluar la situación. Y les estaba contando, porque se me fue la onda, les iba a decir que una situación que estaba viviendo, y le dije, Señor, esta situación, yo estoy segura que no viene de ti. Se mimetiza tanto y se va como por los laditos que pareciera que es lo normal. Yo le dije, Jesús, pero esto no es lo normal. Esta no es tu verdad. Yo te conozco, eres un Dios bueno, para ti no hay nada imposible, pero hay una puerta abierta, Jesús. Y le dije, yo sé que tú me vas a hablar y te pido que me digas cómo actuar. Y miren, hice una oración maravillosísima ahí, hablando con él, divina. Al día siguiente, cuando me desperté, el Señor me dijo el nombre de algo y lo busqué y está en la Biblia. Yo decía, este nombre yo jamás lo había oído. Y me fui a la raíz, estuve estudiando acerca de lo que Dios me había hablado y me llevó a hacer una oración muy importante, rompiendo cosas que no correspondían. Entonces, queridos, no es que yo tenga más discernimiento, sino que, saben, apartemos el tiempo. Eso es dejar la simpleza. Evalúe la situación que está viviendo y, y diga, señores, someta a la palabra de Dios y ahí sabemos si eso no es del Señor. Pida al Espíritu Santo que le ayude a discernir. Tenemos al ayudador. Espíritu de Dios, ayúdame a discernir. No me doy cuenta. ¿Cómo aprendo a discernir? Y saben, el Espíritu Santo tiene técnicas con todos. Con todos. Tengo una amiga que le habla con las recetas de cocina, con lo que ella hace en la cocina, porque ella ama cocinar. Y Dios le habla a través de la cocina. Esto es algo espectacular. Dios le va a hablar porque Él tiene un método individual, personal, único. Dios le va a enseñar a discernir. Pero sabe, hay que apartar tiempos para orar, para adorar. Esa es la mejor. Recuerden que la adoración es la llave que abre la puerta. Adore y el Espíritu Santo le va a enseñar y le va a ayudar para que discierna y para que no actuemos con simpleza y llevemos las consecuencias o el daño. Y lo otro, queridos, renunciemos a ser simples. No tenemos por qué ser simples. Esa no es la voluntad. No, no somos simples. Actuamos con simpleza. Pero usted y yo no somos simples. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y tenemos una identidad con Él. Hijos, santos, herederos, sabios, inteligentes, llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, dice una canción. Espectacular. De Tales Roberto, escúchenla, es magnífica, me fascina. Renuncia a ser simple. Cada uno de nosotros es responsable, ¿cierto?, de actuar o no actuar, en simpleza o en sabiduría, en prudencia o en necedad. Pero el Señor, ¿qué llevó Sansón? Una consecuencia que no estaba dentro del plan de Dios, porque Dios no lo hizo nazareo para que le sacaran los ojos. Por el contrario, Dios lo hizo nazareo para que libertara al pueblo y él gobernara y él fuera libre y él viviera como estaba determinado que viviera. No, esto es divino. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué les parece entonces si oramos y damos gracias al Señor porque solo Él puede ayudarnos? Y tranquilos, mis amigos, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso, pero es necesario que nosotros nos levantemos, nos avisemos y no caigamos en el daño que Satanás, el mundo, quiere que nosotros caigamos. ¿Saben que no? No, no, esa no es la voluntad de Dios. Nosotros somos sal y luz de la tierra. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Esto es maravilloso. Entonces, mis amigos, vamos a orar y vamos a darle las gracias a Dios. Jesús, hoy quiero bendecirte por esta palabra. Hoy quiero darte gracias, Señor. Desconozco las circunstancias que cada uno está viviendo, Dios, pero sé, mi Dios, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú estás con nosotros y que tu voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Señor, hoy proclamo, Dios de los cielos, que la sabiduría del cielo y de lo alto, Señor de los cielos, está en nosotros, nos corresponde, porque tú eres esa sabiduría que clama en las calles, esa sabiduría que nos llama,
esa sabiduría, Señor de los cielos, que desea, Señor, que nosotros vivamos en ella, Cristo mismo. Oh, Rabashenei Talú, Barrabasana Malay, Jesús, gracias. Gracias, Padre maravilloso y eterno. Hoy bendigo tu presencia, hoy bendigo tu poder, hoy bendigo tu amor, hoy bendigo la grandeza de tu santo nombre y hoy creo, Señor de los cielos, que tú eres nuestro Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido que nos permitas ver y evaluar lo que estamos viviendo, esa situación de enfermedad, de pobreza, de problemas familiares, de problemas en el trabajo, esas situaciones de accidentes continuos, de caídas continuas, Señor, de escasez, de robo. Bueno, hay tantas. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido de manera especial que seas tú, Rabba Shunu Manai Telei Basheneketei, Señor de los cielos, que seas tú obrando y actuando y permitiéndonos ver, discernir, Señor de los cielos, que tú estás con nosotros. Que esta circunstancia, Señor, ¿a qué corresponde? Déjanos ver a qué corresponde, por favor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Déjanos ver, Señor, permítenos comprender. Ayúdanos, Señor de los cielos, a ver lo que no estamos viendo. Y ahora, Señor de los cielos, yo te pido que Espíritu Santo divino, ayudador divino, ¿qué he de pedir como conviene en esta circunstancia? No lo sé, pero tú sí lo sabes. Ayúdame a orar por esta circunstancia y también a discernir en el Espíritu esto a qué corresponde. Ayúdame, Señor, porque sé que tú moriste en la cruz y que me liberaste de la maldición, del pecado, de la condenación, de la culpa. Me liberaste de la enfermedad, me liberaste de la pobreza. Lo hiciste todo por mí. Jesús, luego yo quiero discernir esta situación, de qué se trata. Y hoy, Señor, renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a ser simple, renuncio a actuar con simpleza. Renuncio en el nombre de Jesucristo a actuar, Señor de los cielos, creyendo, Señor, de manera absurda, Señor de los cielos, así como creyó Sansón en Dalila, Señor, viendo lo que estaba haciendo y en la intención de su corazón, no se persuadió, Señor de los cielos, de que sus ojos iban a ser arrancados y que su vida iba a ser arruinada. Padre mío, hoy en el nombre de Jesucristo yo renuncio a ser simple y en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús hoy proclamo, Señor de los cielos, que tú, la sabiduría misma, Señor de los cielos, has preparado para mí una vida santa y perfecta, Señor. Has puesto la mesa para nosotros, Señor. Y así lo declaro. Anhelo tu sabiduría, amo tu sabiduría, quiero vivir en tu sabiduría. Señor, tú eres la sabiduría misma. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice, el que sea simple, que entre aquí. Al falto entendimiento le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Y hoy quiero comer de ti. Y hoy quiero beber de ti, Señor de los cielos, porque tú lo hiciste todo en la cruz. Y hoy decido, Señor de los cielos, hoy me decido por ti, Jesucristo. Hoy me decido por tu presencia. Hoy decido creer en lo que tú hiciste en la cruz. Y hoy, Señor de los cielos, renuncio a ser necia. Abandono la necedad, Señor, y decido la vida en el nombre de Cristo Jesús. Y decido que camino, Señor, por las sendas de justicia, por el camino del entendimiento, Señor, por tu obra preparada de antemano, Jesucristo. Gracias te doy, Señor de los cielos. Y hoy proclamo esta verdad, Señor Dios Todopoderoso. Rabba Shene Marrei, Dios, mis hermanos y yo, Señor de los cielos, notaremos y nos daremos cuenta, Jesús, cuando la acechanza del diablo viene para resistirlo, sometiéndonos a ti. Hoy decido someterme a ti y a tu hermosa palabra. Hoy decido, Señor, que amo tu voluntad y de verdad la amo lo que dice tu palabra.
Y hoy proclamo por el poder de tu Santo Espíritu que puedo ejercer la autoridad que tú me has dado, Señor de los cielos, para resistir a toda acechanza del diablo. En el nombre de Jesús. Resistir a mi carne, Señor de los cielos, y someterla en el nombre de Jesucristo, porque tú eres el Señor, Dios de los cielos, y nos has puesto como cabeza, nos has puesto a gobernar, nos has dado autoridad. Bendito, gracias te doy en este tiempo. Ay, Jesús, qué maravilla tenerte. Es tan hermoso, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Es tan divino, Señor, descubrir los tesoros que aquí están escritos. Ay, te amo tanto, hermoso. Y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una palabra poderosa. ¿Y qué me motivó a hacer este tema? ¿Saben? Últimamente he hablado con muchas personas que conocen cómo orar, cómo resistir al diablo, conocen mucho de la palabra de Dios, sin embargo están presos de situaciones que no son la voluntad de Dios. Y esto es actuar con simpleza. Nosotros no fuimos diseñados para ser simples, sino para vivir en la sabiduría, en el entendimiento, en la bendición, en el camino que Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos por ello. Esto es maravilloso, Jesucristo mismo nuestro camino. Mis amigos, los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.